El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, llegó a Popayán y en rueda de prensa respondió preguntas a los medios de comunicación del departamento. Proclama del Cauca y Valle estuvo presente. Yo pienso que la violencia con resortes nacionales que está localizada en el Cauca logra profundizarse en el Cauca básicamente porque también existe un conflicto no resuelto en la sociedad caucana, que le he denominado como conflicto interétnico y que está muy relacionado con varios factores, entre otras la tierra, la ubicación geográfica de la actividad económica, el raquitismo de esa actividad económica e incluso la heredad de viejos y premodernos hechos como la esclavitud, el feudalismo, que aún dejaron su marca en la sociedad caucana. Conflicto interétnico entre indígenas y campesinos, entre afros y campesinos, entre afros e indígenas, tiene una causa que es el crecimiento poblacional en zonas de tierras poco fértiles en la montaña, por un acaparamiento de tierras fértiles en manos de muy pocas personas en el valle geográfico del río Cauca. Esa realidad caucana está haciendo explotar las violencias nacionales en el propio departamento. Y aquí hay pues un método de solución que es superar la escasez de la tierra. La superación de la escasez de la tierra tiene dos métodos posibles. Uno es la agroindustrialización de la producción. Que el mismo productor agrario sea copropietario de la industrialización de su producto. La industrialización es agregar valor al producto, transformándolo. Y eso es un crecimiento de riqueza que iría a la familia campesina, a la familia indígena, a la familia afro, sin necesidad de ampliar la extensión de tierras. Esto, por ejemplo, sería muy clave en producciones como el fique, en producciones como el cannabis, que puede ser una de las joyas agrarias de Colombia por el potencial de exportación que tiene. Incluso acabo de ver una fusión entre industria del café e industria del cannabis que podría ser muy prometedora. Se vende en los supermercados de los Estados Unidos, pero la capacidad, digamos, de agroindustrialización tanto del café como del cannabis, como todos los demás productos, el fique, el aguacate y otros, es una forma de construcción de riqueza aún en situaciones de escasez de tierra fértil, y nos ayudaría por tanto a superar los conflictos interétnicos. Por otra parte, indudablemente se supera es aumentando la tierra, y aumentar la tierra implica un cambio de tenencias. Hay una conversación pendiente con los poseedores de tierra del valle geográfico del río, en miras a ver si pudiera haber un acceso a esa posesión de tierras para comunidades campesinas, indígenas y afros, también en pos de agroindustrialización. Un tercer elemento que me parece fundamental es el litoral pacífico. El hecho de que Popayán no tenga una conexión física con el litoral, que es un absurdo desde el punto de vista económico, porque la olla, llamémosla así, todo el litoral del Océano Pacífico, tanto del lado asiático, del lado de Oceanía, del lado americano, es el corazón más rico del mundo. Es el corazón del capitalismo mundial. El único segmento pobre de ese litoral es el colombiano. Y lo es porque ahí están los negros y las negras. No porque ellos mismos condenen a la pobreza, sino porque a ellos mismos los han condenado a la pobreza, mostrando lo que es un régimen racista heredero de los tiempos de la esclavitud.
Y si bien ciudades como Pasto y Cali lograron conexiones físicas con el litoral, muy cuestionables hoy, pero la lograron, ni siquiera Popayán lo logró. Lo que muestra ese atavismo esclavista en las élites que han dirigido tanto a Colombia como al Cauca. Y esos abandonos, digamos, ese abandono del litoral, pues hoy pasa factura en términos del crecimiento de actividades ilegales, porque es lo único que puede darle alguna rentabilidad a la población y nos genera, porque ahí sí hay conexiones físicas, los que no logra el Estado las logra el narcotráfico, nos genera la cama utilizando los conflictos interétnicos de una gran violencia. En la lista del pacto histórico sí hay caucanos y van a ser senadores. Esa es la respuesta, ¿no? Hay ahora la relación gobierno nacional Cauca, que no se da solamente a través del Congreso de la República. Es una relación que tiene que ser estrecha porque la paz, como decía en la primera pregunta, la paz es una prioridad del pacto histórico. Lograr pasar a una era de paz, no simplemente un tratado coyuntural, momentáneo, entre grupos armados, sino un gran contrato social que genere una era de paz y que no se puede construir sino sobre la base de garantizar los derechos fundamentales de toda la población. Obliga esa idea de una era de paz a solucionar conflictos región por región, porque hay unas marcas regionales en cada conflicto de Colombia. El conflicto de Colombia en realidad no es un conflicto nacional. Las violencias de Colombia siempre son violencias regionales y tienen unos resortes regionales que si no se resuelven, por mucha paz a nivel nacional de la que se hable, no se concreta en términos regionales. Entonces, digamos, la relación gobierno del pacto histórico, gobierno mío, si ganamos las elecciones con el Cauca, va a ser estrecha completamente. Como que me he caminado las montañas caucanas, no es, digamos, hace parte de mi propia existencia, ¿no? Mi vida personal. No es un territorio ajeno. El apoyo que en primerísimo lugar me dio el movimiento indígena, que me ha acompañado desde hace muchos años, y después las juventudes de Popayán, y después la inmensa mayoría de la sociedad caucana, hace que se vuelva un compromiso real entre gobierno y región para lograr el impulso de unas transformaciones económicas, sociales y políticas de cara a que la gente pueda vivir mejor, de cara a hacer de Colombia y del Cauca una potencia mundial de la vida. Cómo encarar una economía, una política de seguridad, una política social en donde sea la vida el eje rector y se potencie la vida en la región. Digamos, y ese es mi compromiso. Así que, no solo por la relación personal del presidente con la región, sino porque también habrá senadores del Cauca en nuestra lista del pacto histórico, Ferney aquí presente. Y no solo Ferney, también Aida. No por el hecho de estar en otra circunscripción le quita el estatus. Sí, claro. Es lo mismo, digamos, es senadora o será senadora. Lo mismo hay que esperar a nivel de Cámara de Representantes. Varias figuras. Yo estoy convencido que Jorge Bastidas saldrá elegido, posiblemente Pete es el segundo renglón, pues ya eso depende del pueblo. Indígena él, dirigente indígena en las circunscripciones afro, pues esperamos que
Bueno, Paulino es candidato al Senado, también, y está en el puesto 19, es decir, un poquito más adelante, más arriba que Ferney. Y yo también creo que va a ser senador, digamos, representando a las comunidades negras. En las circunscripciones negras de Cámara, pues ojalá también se pueda triunfar la fuerza de Francia Márquez, que también es caucana, puede ser la vicepresidenta. Es decir, al contrario de su pregunta, lo que parece es que el Cauca va a tener, como en viejos tiempos, un gran peso en el poder político nacional. Ojalá, eso depende del pueblo. Solo que esta vez no desde los grandes terratenientes blancos de antaño, sino desde el campo popular, los pueblos afros, indígenas, mestizos de la región. Claro que hay que construir una opción, dado que la cocaína, que no es la hoja de coca, la cocaína es su transformación y tiene otros propietarios que no son los campesinos. A esos propietarios de la cocaína y si no lo llevan a la cárcel. Solo de vez en vez ellos se abrazan con los senadores y con los ministros y han puesto presidente de Colombia. En una política de doble moral, al que se lleva a la cárcel es al campesino. Pero indudablemente, al ser ilegal la cocaína, tenemos que buscar alternativas. Ya se había firmado un pacto con el movimiento campesino que este gobierno incumplió y que yo pienso volverlo realidad. Y también lo que aquí expliqué de industrialización en manos de los mismos productores agrarios sirve como modelo para una alternativa económica a la producción de hoja de coca, porque puede ser más rentable que la hoja de coca, y si es más rentable la reemplaza el campesino inmediatamente. Y la sustitución de tierras como una opción. La hoja de coca crece en zonas selváticas, es una planta que es de la selva amazónica. Y solo en ese tipo de clima logra reproducirse con productividad alta. No, lo que usted no ve campos de hoja de coca en la sabana de Bogotá, ni en los alrededores de Cali, ni aquí en Popayán. Está en unas zonas específicas que perfectamente, que no son de tierras fértiles propiamente, y que si se le da opción a los campesinos de mayor fertilidad, podrían sustituir los cultivos. Entonces, digamos, el objetivo es con el campesinado mismo, con una alianza Estado-campesino, sustituir los cultivos de hoja de coca. La manera de aumentar el turismo, que a mí me parece y lo he defendido públicamente, es el gran sustituto del petróleo, porque en el corto plazo podría darnos las divisas que va a dejar de darnos el petróleo y el carbón. Implica aumentar de 4 a 12 millones la entrada de turistas en el país. Y eso no se logra si antes no hay paz. Es decir, la paz es la principal política turística del país. Y no solo por Popayán, con su especificidad, digamos, la belleza natural, la cultura indígena, que es tanto la que quedó antes como la actual, podría ser admirable por mucha gente del mundo que viniera a eso, a verla. Hay muchos turismos, el turismo ambiental, etcétera, el termal, el de salud. Bueno, pero eso no va a crecer como nosotros queremos si no hay paz. Entonces, digamos, ¿cómo rescata su imagen Popayán, el Cauca y el país en general? Con la paz. Usted vio la película Encanto, que se puede convertir en una joyita para la búsqueda del turismo, pero, digamos, el que ve esa película sabe que queda un poco oculta porque la hace Hollywood. El inicio de la política es la violencia.
digamos, la historia de la película es la de la violencia. La familia Madrigal es desalojados por la violencia. Y esa es la historia de muchísimos aquí. No solamente de las personas que llenan las plazas, aquí mismo podríamos encontrar historias del desalojo violento. Entonces, claro, la película muestra esa doble ambigüedad, la hermosura que es obvia de Colombia, de su cultura, pero al mismo tiempo la violencia. Entonces, cualquiera que vea la película que no tenga nada que ver con Colombia dice, uy, yo quisiera ir allá a conocer, pero ahí están los caballos y el machete, el descuartizamiento de las personas, y eso lo va a frenar. Entonces, la respuesta es paz y más paz. Ese fenómeno de descreimiento de lo que fue el proyecto uribista no significa descreimiento en la política, sino cambio. Hay un cambio en la intención política de la sociedad colombiana. Ahora, hay un grupo que sigue siendo abstencionista. Una parte de la sociedad, sobre todo popular, sobre todo femenina, sobre todo internacional, la gente que se ha ido, que son millones, y hace parte del censo, pero en su mayoría no vota, porque ya no es que descree la política, sino descree el país. Entonces ha buscado otro tipo de alternativa y lamentablemente se ha olvidado de su participación en las decisiones de Colombia. Son millones. Si hay 6 millones de colombianos fuera de Colombia, que es probable, no sabemos bien la cifra, hace parte del censo electoral y tenemos líos ahí, porque pueden ser usadas sus células dentro del país. Y votan 700.000, la última estadística, es decir, estamos hablando de casi un 90% de población que se fue de Colombia y ya ni siquiera vota, y hace parte de la abstención de una manera grande. Ahora, ¿por qué la mujer popular no vota en la misma proporción que el hombre? Bueno, porque no ve, y ahí ya tendría razón, no ve que la política le representa en concreto algo para ella. La mujer popular, la mujer del barrio popular, la mujer rural, nunca ha sido mirada. Si ya es extraña una política hacia lo popular, una política hacia el mundo campesino, por ejemplo, peor aún, dentro de ese mundo campesino la mujer, dentro de ese mundo popular la mujer, y entonces el descreimiento es mucho más alto. Yo he intentado hacer un esfuerzo ahí sobre ambos grupos, el esfuerzo internacional. Le di un capítulo específico en mi campaña, incluso me fui unos días y hice un acto con la población colombiana en Barcelona, pero tratando de señalarle al conjunto de esa colombianidad que se fue, que es necesario incluso retornar. Los doctores que se han forjado allá, las doctoras, los necesitamos aquí. Los cerebros que llaman fugados, que no es que se fugaron, sino que se hicieron allá, porque aquí no se pudieron hacer. Y que allá pues tienen un modo de vida, los necesitamos aquí, hay que crear unos planes de estímulos para eso. El colombiano del común, la colombiana del común que vive nostálgicamente allá, pero que trata de olvidarse del Estado colombiano, una política que permita que las embajadas, los consulados estén realmente al servicio del colombiano del común, fuera del país. Y también he tenido una apreciación particular en el programa sobre la mujer en Colombia, la mujer en general y la mujer, porque la mujer es diversa, por eso no se puede poner en singular, las mujeres. No es lo mismo la mujer profesional que la mujer ama de casa, que la mujer
que se rebusca como puede, sola, ama, no es ama de casa, sino madre, cabeza de familia. No es lo mismo lo que piensa la joven que va a la universidad que la que está en la universidad, a la señora que no tiene ninguna opción de pensión. Esa diversidad implica una política específica, no general para el conjunto de la población, sino específica para la mujer, que es lo que llaman ahora con enfoque diferencial, le llaman los técnicos, pero que es clave porque la política colombiana ha abandonado la especificidad de una política hacia las mujeres en Colombia, y de ahí el descreimiento de la mujer de la política, que yo creo que tenemos que intentar llenarla de respuesta. Yo pienso que tiene que ver con la mentalidad política, más que con la ubicación geográfica. No hay mucha diferencia entre la ubicación de Cali y Popayán. Pero ¿por qué Cali despegó hasta hace poco? Porque ya Cali vive un proceso de decadencia. ¿Y por qué Popayán se quedó? En mi opinión hay un problema, la misma pregunta que uno diría entre Cartagena, que era la gran ciudad española, y Barranquilla. ¿Por qué Barranquilla se fue para adelante y Cartagena se quedó? Por un problema de mentalidad política. Es decir, demasiado feudalismo en la cabeza de las élites. Feudalismo, yo era apasionado diciendo que era feudalismo, en realidad es esclavismo. Lo que se produjo en la colonia no fue un régimen feudal. En algunas zonas se vio. Lo que se produjo en la colonia fue un régimen esclavista. Y eso penetró buena parte de la República y se generó una mentalidad que sigue siendo esclavista. No por nada disparaban a los jóvenes negros hace poco. Esa mentalidad, que es una mentalidad atrasada, es la mentalidad que no ha permitido ver el Pacífico como el puente, sino como el patio de atrás que nadie cuida. Y el puente con la riqueza, ni más ni menos, es profundamente anticapitalista, es premoderna. Y estuvo girando en la mentalidad de las élites políticas que dirigieron el Cauca. La condenaron al atraso. A mí me da la impresión que Cali se dispara porque hace el camino hacia Buenaventura. ¿Cierto? Eso debe tener una historia concreta. Lo trazó Tomás Cipriano increíblemente. El caucano. Y entonces Popayán no lo hace y ahí fuera de combate. Los otros llegaron al mar.